están preocupando en este momento. Gracias, ministro, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes, a su disposición. Gracias, ministro. Se está considerando, a raíz de lo que se ha visto este fin de semana, cerrar las playas. Era algo que usted había adelantado como opinión, pero esto tendría que discutirse en el seno del gabinete. Sí, además, bueno, mañana tenemos una reunión, justamente hemos convocado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Policía, Defensoría del Pueblo y al alcalde de Lima, a conversar sobre esta situación, en particular el tema de las playas, ¿no? Lo que queremos saber es concretamente si las municipalidades y las Fuerzas Armadas pueden ayudarnos a ordenar la asistencia a las playas. Esto significa ordenar el tránsito de los ómnibus que llegan, cuidar los aforos y controlar que la gente que asista a las playas tenga la doble vacunación. Necesitamos esto para evitar que suceda lo que ha pasado durante Navidad, que pasaron por encima de los serenazgos, una importante cantidad de personas, y se generó una situación donde evidentemente, más allá que las playas son abiertas, una situación de posibilidades de contagio bastante alta. Esto no debe ocurrir así. Primero está el cautelar, el cuidar la salud de la ciudadanía, y entonces queremos conversar la factibilidad de que esto sea así, de que podamos tener este tipo de control. Si de no ser así, no va a haber otra salida que el cierre de playas. Esperemos que no, esperemos que pueda la ciudadanía colaborar y las fuerzas del orden también señalar una estrategia adecuada para que de manera ordenada se pueda disfrutar de las playas en este año nuevo. Ahora, eso significa que una primera opción sería contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y en un caso muy extremo ya disponer el cierre de las playas. Así es, no caso muy extremo. Si realmente las Fuerzas Armadas y las municipalidades nos dicen no vamos a poder controlar, entonces hay que cerrar las playas. Lo que no podemos permitir es que ocurra lo que ha ocurrido durante esta Navidad, que ha sido un desborde, ¿no? Sin ningún tipo de control, consumo de bebidas alcohólicas excesivas en la playa. Se han encontrado medio de 8.000 botellas de bebidas alcohólicas. Entonces este tema no puede ser así, porque esto pone en peligro a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces Ahora, tenemos que ver si podemos llegar a generar un nivel de control sobre la asistencia a las playas, cuidar los aforos, cuidar también la cantidad de vehículos que llegan y que no sean pues vehículos abarrotados de gente, para poder tener un cuidado ordenado de las playas. Y esto tiene que ver con las playas a nivel nacional, sobre todo las más concurridas. Así es, hemos visto lo mismo en el norte de nuestro país. Ahora, esto tendría que llevarnos a reflexionar, ¿no, ministro? Se nota que hace falta más espacios públicos, ¿no? Y si cerramos la playa, porque efectivamente vemos que hay aglomeración, esa misma aglomeración se va a trasladar de repente a otros sitios, quizás a los parques zonales. Sí, eso es efectivamente lo que necesitamos, que no lo vamos a resolver inmediatamente, lo de tener espacios públicos más amplios, pero sí necesitamos un nivel de comprensión por parte de la ciudadanía. No podemos, por un rato de esparcimiento, generar una situación sanitaria que después no podamos controlar. Y así hay que decírselo a las personas, ¿no? Es decir, la velocidad de contagio que tiene esta variante Ómicron y el rebrote que tenemos por la variante Delta hace que en estas fiestas y en Año Nuevo debamos extremar los cuidados. ¿Para qué? Para no contagiar a nuestros seres queridos y para tener un año 2022 con un mejor control de la pandemia. De esto se trata. Sin responsabilidad social tampoco hay fuerzas del orden que alcancen. Ahora, ministro, ¿cuál es la real situación de las camas UCI en nuestro país? Usted había adelantado una cifra que preocupó a muchos, pero también algunos especialistas señalaban que si ya estábamos incluso vacunándonos con la tercera dosis, deberíamos soportar mejor y más bien las camas UCI estar más disponibles para pacientes que estén desarrollando la enfermedad en estado mucho más grave. A ver, claro, no se trata de alarmar a la población, pero sí decirles lo que es correcto, lo que es real y las posibilidades. En este momento hay un sector de hospitales, no todos, pero hospitales importantes de Lima y también del norte del país, que están en un 75% de ocupación sus camas UCI. ¿Por qué? Porque es parte de así es, de hospitales importantes, ¿no? Que es parte del rebrote que tenemos de Delta en el país.
Y todavía no estamos hablando de haber entrado en una tercera ola, todavía estamos hablando que no tenemos el impacto que podría generar el desorden de Navidad o de Año Nuevo, que esperemos no se produzca. Si esto fuera así, la pregunta es, ¿tenemos capacidad para poder controlar y atender desde nuestro sistema sanitario a toda la población peruana en una tercera ola? Y la respuesta es, esto nos sobrepasaría. Sí. De esto tenemos que ser muy conscientes, no le podemos decir a la población, sí, no se preocupen, si ustedes se contagian, nuestro sistema sanitario va a responder y ustedes no van a tener ningún problema. No es cierto. Hemos mejorado en nuestro sistema sanitario, tenemos mejor capacidad de respuesta, pero mirando la experiencia internacional, lo que ha pasado en Europa, es evidente que ningún sistema sanitario en un escenario crítico de tercera ola puede responder de la manera satisfactoria que queremos. Por tanto, tenemos que evitar contagiarnos. Este es el elemento central. Ahora, ministro, ¿qué coordinaciones está haciendo con el Ministerio de Educación? Porque hay cuestionamientos respecto a que somos de los últimos países que todavía los muchachos no han regresado al colegio. Escuchaba en otra entrevista a la viceministra de Educación señalar que se están guiando de las medidas que está disponiendo el Ministerio de Salud. Entonces, todo depende de su cartera, más que de la cartera de Educación. Bueno, nosotros hemos señalado la conveniencia del retorno a clase, ¿no? De hecho, en la primera quincena de enero vamos a empezar la vacunación de los niños de 5 a 11 años, ¿no? Esto lo hemos dicho. Ahora, desde el punto de vista sanitario, si pudiéramos tener colegios debidamente preparados y mantener el distanciamiento social, ¿no? Y el uso de mascarillas, y yo creo que el inicio de clases podría darse en no mucho tiempo en nuestro país. Acá de lo que se trata no solamente es de vacunar a todos los niños, de hecho nuestra posición no es que necesitamos tener al 100% de los niños vacunados para iniciar clases, ¿no? Recomendamos la vacunación en los niños, pero lo más importante es que los colegios estén de manera preparados, de manera adecuada, que los profesores ya tengan lista la currícula para empezar el año. Desde el Ministerio de Salud esta es la posición. Nosotros estamos avanzando en la vacunación, y el avance es muy importante en el país, así que desde nuestra parte, nosotros ya hemos vacunado a todas las personas, por lo menos a todas las personas que deseen hasta los 12 años. A partir de enero vamos a vacunar de 5 a 11 años, y vamos a crear las condiciones para el inicio a clases. Ahora, ministro, ¿cuál es la situación con las pruebas COVID? También se estaba señalando que se había suspendido la compra, y cuando en este momento quizás lo que sea más importante es utilizarlas en gran medida para hacer los rastreos respectivos. No, acá no hay ninguna suspensión de pruebas COVID. De hecho, hay dos tipos de pruebas COVID. Están lo que se llaman las pruebas rápidas, que es las pruebas con antígenos, y las pruebas moleculares. Las que son más seguras, las que diagnostican independientemente de que haya síntomas o no, son las pruebas moleculares. En este momento se están haciendo en nuestro país, las está haciendo el Ministerio de Salud y también las realiza el sector privado. Pero obviamente las del Ministerio de Salud son gratuitas, las hacemos en muchas plazas y parques. El ciudadano no puede acudir y hacerse una prueba molecular. En el sector privado obviamente cuesta, ¿no? También se están vendiendo algunas pruebas moleculares, algunas pruebas, pero que no son moleculares, son pruebas antigénicas que tienen un margen de seguridad menor, que igual son útiles, pero sobre todo cuando hay algún tipo de síntomas en el paciente, ¿no? Es decir, está garantizado que, al menos por parte del Estado, haya una dotación de estas pruebas para poder evaluar a la población. Por supuesto, y el Estado las hace de manera gratuita en todos lados, así que no hay problema. Apenas además encontramos algún tipo de duda, algún tipo de necesidad de hacer algún rastreo de las pruebas moleculares, inmediatamente el Instituto Nacional de Salud dispone y salen las brigadas a realizar estas pruebas. Entonces, para reiterar, ministro, ¿hay suficientes pruebas, ya sean las moleculares o las antígenas, por parte del Estado para hacer los testeos a la población de manera gratuita?
Sí, en este caso, en el caso de las pruebas moleculares, obviamente la cantidad de pruebas moleculares es limitada, si hablamos de los 34 millones de personas, pero cuando es necesaria, por alguna razón o porque presentan algún tipo de síntoma, el Estado sí tiene pruebas para poder acudir y resolverlo. Ahora, ministro, mencionó usted que el día de mañana va a haber una reunión con el resto de sus colegas del gabinete. Yo quería consultarle si ya hay alguna novedad respecto a quién va a ser su colega de la cartera de educación. Justo estábamos hablando de las coordinaciones que se tienen que hacer para el retorno de los niños a clase y preocupa que siguen pasando los días, el presidente todavía está de vacaciones y no tenemos ministro de Educación. Bueno, no, yo me refería mañana a una reunión con las Fuerzas Armadas y con la policía y con la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad para evaluar los mecanismos de seguridad durante la pandemia, cómo se están manejando el aforo en las playas. No me estaba refiriendo a una reunión de gabinete. Pero tienen esta semana una reunión de gabinete, de todas maneras. Pero con respecto a la reunión de gabinete y los cambios, o la cartera de educación, esto es una decisión francamente exclusiva del ministro de Educación y de la Premier, quienes entiendo que a la brevedad tomarán una decisión en relación con la cartera de educación, que además obviamente lo está esperando toda la ciudadanía. Pero las coordinaciones que se tienen que hacer con la cartera de educación son urgentes. ¿No necesitan tener ya un titular en este momento o lo pueden hacer solamente con los viceministros? No, se puede hacer con los viceministros, pero obviamente siempre es conveniente que esté el titular de educación ya designado. Lo que pasa es que eso no corresponde a mi cartera o a las otras carteras, sino corresponde al señor presidente de la República y al premier, quienes son los que designan finalmente a los titulares de cada una de las carteras. Bien, ministro, le agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros y no sé si desea hacer algún tipo de añadido, ¿no? Un llamado a la población justamente para que en estas fiestas de fin de año que seguramente van a querer también salir en gran cantidad, ¿no? Hacia las playas o hacia los diferentes lugares para poder celebrar el Año Nuevo. Sí, primero una invocación a las fuerzas del orden, a las municipalidades. Si sabemos que se están organizando fiestas en diferentes lugares del país, esto es un error, es un enorme riesgo para la población. Sí podemos derrotar la pandemia, podemos iniciar un 2022 en mejores condiciones, con la familia unida, pasando el capítulo del dolor que nos generaron esta primera y segunda ola, pero depende de todos también, ¿no? De la responsabilidad de ir a vacunarnos. Todavía tenemos un porcentaje de personas no vacunadas en nuestro país que debe resolverse con segunda dosis y con la dosis de refuerzo. Hemos avanzado, pero además de eso hay que usar la mascarilla y por favor evitar las aglomeraciones. Podemos ganarle al COVID, podemos encontrarnos unidos y sanos el 2022, pero depende de cada uno de nosotros. Ministro, ya para ir cerrando, y permítame una pregunta adicional respecto al avance de la variante Omicron en nuestro país. Seguimos contando, ayer usted dio cuenta de que ya estábamos en 71 casos. Y si tomamos en cuenta lo que viene pasando en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde esta ya es la variante dominante, llegará un momento en el que gran parte de la población va a contagiarse, si es que se contagia con esta variante, y qué pruebas serían las más sensibles para poder hacer un rastreo más efectivo de esta variante. Bueno, todo indica que la variante Omicron va a seguir avanzando y es probable que desplace a la variante Delta. Esto ha ocurrido en la mayoría de los países donde apareció la variante Omicron. Entonces, es una variante que está en estudio, es una variante de preocupación por la velocidad de su reproducción. Sin embargo, no tiene, hasta ahora por lo menos, mayor letalidad que las anteriores. Puede fallecer gente por el Omicron. No aparece como tan agresiva. Pero el volumen que viene presentándose de casos en todo el mundo preocupa, porque eso significa que un porcentaje igual se va a empeorar, igual se va a complicar. Entonces tenemos que evitar los contagios. O sea, acá el tema fundamental no es espero contagiarme y ver qué hago después. Evitemos los contagios y sabemos cómo hacerlo, vacunémonos. La persona que tiene una tercera dosis, una dosis de refuerzo,
tiene muchas menos posibilidades de contagiarse que la que no lo tiene. La persona que tiene una segunda dosis está mucho más segura que la que no tiene la segunda dosis, porque si se contagia, difícilmente se agrava. Entonces, este es el tema central. Después, bueno, una vez que yo sospecho que me he contagiado, pues tengo que irme a hacer una prueba, por supuesto, para descartar, ya sea una prueba antigénica o una prueba molecular, pero evitemos llegar a eso, evitemos llegar a la situación de la posibilidad de contagio. Si podemos prever eso, podemos evitarlo, lo podemos hacer. Entonces, en eso queremos insistir, ¿no? El país tiene, pero tiene pruebas moleculares. Podemos ir, pagar una prueba molecular o ir a un establecimiento de salud y si tenemos síntomas nos la van a hacer, no hay ningún problema. Pero no lleguemos a ese punto. Ahora, el hecho de que haya Omicron significa que el virus está mutando y para que el virus mute tiene que pasar de persona a persona. La idea es reducir justamente esa capacidad que tiene el virus de reproducirse, de copiarse a sí mismo, y eso pasa por evitar las concentraciones. Exacto, y también las vacunaciones. Si nosotros pasamos, y estamos por eso casi en el 77% de la población vacunada, si pasamos el 80% de la población vacunada, no quiere decir que ya no nos vamos a enfermar. Pero este efecto en masa, el tener una gran cantidad de la población vacunada, dificulta que el virus siga circulando y siga mutando. Entonces, este es un tema muy importante. De igual manera, si no estamos aglomerados, la posibilidad de que el virus pues, contagie también es muchísimo menor. A una distancia mayor de 1,5 metros con mascarilla, realmente las posibilidades de contagio son bajísimas. Entonces, si cuidamos eso y estamos vacunados, pues vamos a estar mucho más seguros, y de eso se trata, cuidarnos, evitar, facilitar la transmisión del virus, y entonces ese virus va a alejarse de nuestro país, que es lo que queremos todos. Ahora, ministro, sé que no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar más adelante, pero puede haber la posibilidad de que así como hemos tenido Delta, Lambda, hoy Omicron, mañana tengamos otra mutación si es que la población no sigue las medidas de recomendación. Sí, claro que existe, porque además en el mundo, no todo el mundo tiene porcentajes altos de vacunación. En África tenemos 15, 20%, en América Latina, en Haití estamos en el 15%, en otros países también muy poquita cantidad de población vacunada, y esto facilita que el virus mute, surjan nuevas variantes que después afectan al resto del planeta. Esto es lo perverso de una globalización tan desigual como tenemos en el mundo. Afortunadamente en nuestro país, mire usted, a pesar del riesgo que tenemos, todavía podemos alertar a la población porque tenemos un nivel de resistencia frente a esta variante Omicron y a la variante Delta, y esto pasa por la vacunación, porque la gente ha tenido conciencia, se ha ido a vacunar. Y entonces, claro, tenemos por ahora una sociedad que se defiende frente al virus, pero hay que evitar darle facilidades, ¿no? Hay que cuidarnos entre todos. Esto es en lo que estamos insistiendo más, y también porque tenemos casi un 23% de la población que todavía no se ha vacunado correctamente. Y estos son los que mayoritariamente ocupan las unidades de cuidados intensivos. Las posibilidades de ocupar una unidad de cuidados intensivos es 10 veces más en el que no se ha vacunado que en el que se ha vacunado. Ahora, ministro, esto que usted ha mencionado es importante, ¿no? Se discute a nivel internacional cómo es que países que no están teniendo la posibilidad de vacunar a su población finalmente son la cuna, ¿no? Justamente de estas variantes que pueden ser más o menos agresivas, pero es justamente en donde se moviliza más porque la población no está del todo protegida. Sí, claro, pero se dan ahí algunas paradojas, ¿no? Primero, ellos tienen la posibilidad de vacunarse desde hace bastante tiempo. No toda la población, sin embargo, se ha vacunado. En Estados Unidos están alrededor del 60%, tienen un porcentaje menor que el nuestro. Por ejemplo, ¿no? En Chile y en Ecuador, donde tienen, en Chile sobre todo, que tienen el 80% de su población vacunada, pero sin embargo ellos tienen menos población que nosotros. Nosotros tenemos más población que Chile, más población que Ecuador. Entonces, proporcionalmente el Perú tiene más personas vacunadas que Chile y que Ecuador. Ahora, ¿qué sucede?
las personas que están vacunadas no necesariamente, sobre todo con 2 dosis, necesariamente evitan la infección, pero sí evitan que se agrave la enfermedad en buena parte. Por eso es que la mortalidad que existe en Europa, si bien los casos son muchísimos, no es tan alta, porque tienen un porcentaje de su población vacunada. Acá tenemos un porcentaje importante de la población vacunada, han subido los casos, pero todavía no tenemos una explosión de letalidad, en nuestro caso, fruto de la vacunación. Pero tenemos población sin vacunarse todavía, y esa población la va a golpear el COVID, cualquiera sea sus variantes, ¿no? Ahora, ministro, a raíz del anuncio que se hizo para ya vacunarnos con la dosis de refuerzo, aquellas personas que ya les había tocado vacunarse, ya sea con la primera o con la segunda dosis, ¿se han apresurado también a ponerse las dosis que faltan? ¿Ustedes han notado en el Ministerio de Salud que aquellas personas que estaban un poco rezagadas, por cualquier razón, ya sea por creencias o por falta de tiempo, lo han estado haciendo en estas últimas semanas? Sí, hemos logrado un incremento tanto de la dosis de refuerzo, que se han vacunado 3 millones en la semana y media que empezó la variante Omicron, y también hemos subido del 70% al 73%, algo más del 73% de las personas que necesitaban segunda dosis. De todas maneras, el ritmo no es todo lo rápido que nosotros quisiéramos. Es verdad, venía una Navidad y estas fiestas que nos han retrasado el ritmo de la vacunación porque ha habido un grado de inmovilización social, pero todavía no es todo el porcentaje que quisiéramos. Nosotros queremos llegar al 80% a fin de año y vamos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario. Ahora estamos ya, perdón, me equivoqué en el reporte, estamos en más del 76.4%, nos falta poquito para llegar al 80%, pero necesitamos llegar con un objetivo estratégico para disminuir la circulación de este virus en nuestro país y darle más seguridad a la gente, ¿no? También llegar a los 5 millones de las personas con una dosis de refuerzo, ¿no? Sobre todo las personas más vulnerables. Todavía en las personas más vulnerables con dosis de refuerzo no tenemos los valores de vacunación que quisiéramos, ¿no? Ahora, y hay que hacer un llamado, que se vayan a vacunar. Por supuesto que sí. Ahora, ministro, cabe la posibilidad, como ya ocurre con la influenza, por ejemplo, que es un virus que al parecer también cambia casi todos los años, y también la vacuna cambia todos los años, que tengamos que vacunarnos contra esta enfermedad regularmente, es decir, ahora estamos recibiendo un refuerzo a los 3 meses, posiblemente haya que volver a ponerse un refuerzo de aquí algunos meses también. Es bastante probable. También se hace una proyección, los distintos expertos, que el COVID podría ir perdiendo fuerza en la medida en que transcurran los años y tengamos mayor cantidad de población vacunada. Eso es cierto, que sus niveles de mutación ya no sean tan rápidos y que podamos finalmente tener un COVID, digamos, más domesticado, menos agresivo. Esta es una posibilidad, pero todavía no estamos en esa coyuntura. Todavía el COVID nos hace daño, ¿no? Y todavía puede seguirnos haciendo daño hasta tanto no logremos niveles de vacunación masivas en todo el mundo, importantes, y frenemos estas mutaciones, ¿no? Entonces, ¿puede ser factible la necesidad de un cuarto refuerzo, una cuarta dosis? Sí, puede ser factible. De hecho, nosotros ya hicimos la previsión en nuestro país. Ya para el año que viene hemos comprado 55 millones de dosis de Pfizer y Moderna en esta previsión, ¿no? De dar un refuerzo a nuestra población y no quedarnos en el mercado internacional, pues, inermes, ¿no? No quedarnos sin posibilidades de vacunas de alta eficiencia, como las que ya hemos conseguido y acordado. Bien, ministro, le agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy, el tiempo que nos ha dedicado para poder explicar todos estos temas. Gracias nuevamente por haber estado el día de hoy con nosotros. Usted, muy amable, muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien.